Masejet Baba Batra Daf Peidale Damudalef 84a, pero comenzamos las últimas 14 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hamojer Rosh Behema Gasa lo Majareta Raglaim. Majareta Raglaim no Majareta Rosh. Majareta Kane lo Majareta Kaved. Majareta Kaved lo Majareta Kane. Aval Bedaka. Majareta Rosh. Majareta Raglaim. Majareta Raglaim lo Majareta Rosh. Majareta Kane. Majareta Kaved. Majareta Kaved lo Majar et Hakane. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona, por decir Shimón, le vende a su compañero, por decir Reubén, una cabeza de una behemá gasá, un animal grande, como un toro, una vaca, etc.? Dice la Mishnah, no queda incluido en esa venta también las patas del animal grande. ¿Por qué? Porque las patas tienen una importancia en sí, una importancia independiente. Entonces no queda incluido cuando se vendió la cabeza. Similarmente, cuando vendió las patas de una behemá gasá, no queda incluido la cabeza. Similarmente, cuando vende la tráquea, o sea, los pulmones de una behemá gasá, no queda incluido el kaved, que es el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado tiene su importancia en sí, su importancia independiente, eso no queda incluido. Igualmente, cuando vendió el hígado, no queda incluido el cané, la tráquea, o sea, con los pulmones, ya que ellos también tienen su importancia independiente. O sea, que en una behemá gasá, en un animal grande, cada parte y parte, si lo que mencionaste es lo que queda incluido y lo demás no, ya que cada parte tiene su importancia en sí, su importancia independiente. Sin embargo, en una behemá daká, un animal pequeño como ovejas, cabritas y demás, cuando vende la cabeza, queda incluido también las patas. Porque las patas no son importantes en sí, no tienen esa importancia independiente. Sin embargo, si vendió las patas, no queda incluido la cabeza, ya que la cabeza sí tiene esa importancia independiente en relación a las patas. Similarmente, cuando vende la tráquea, o sea, los pulmones, queda incluido también el hígado, ya que el hígado en behemá daká no tiene esa importancia en relación a los pulmones. Pero cuando vendió el hígado, no queda incluido los pulmones, la tráquea y los pulmones. ¿Por qué? Porque sí tiene esa importancia en sí en relación al hígado. Así nos dice la Mishnah en esta primera parte. Seguimos. Arba midot de mochrim. Mahar lo hitin yafot venimtzeu raot halokeach yachol lachzor bo. Raot venimtzeu yafot mocher yachol lachzor bo. Raot venimtzeu raot yafot venimtzeu yafot en echad mehem yachol lachzor bo. En esa segunda parte la Mishnah nos habla sobre ventas, leyes en una compra y venta. Y nos habla sobre 4 reglas. Escuchen las 4 reglas. Dice la Mishnah, hay 4 reglas en vendedores, que en ciertos casos se puede anular la compra y venta, anular la venta. La primera regla es la siguiente: ¿qué pasa si una persona, por decir Shimón, le vendió hitín? ¿Qué es hitín? Trigo, ¿sí?, a Reubén, pero se las vendió asumiendo, ambos asumían, o por lo menos el comprador asumía, que eran yafot, eran de calidad superior. Y al final el comprador recibe y se da cuenta que la calidad es inferior. Ojo, le vendió trigo, recibió trigo, pero se vendió pensando que era calidad superior y al final recibió inferior. Este es el primer caso, y la primera regla es que el comprador, que fue el defraudado, ¿quién fue el defraudado? El comprador puede retractarse, puede anular la compra y venta. Segundo caso, segunda regla, cuando Shimón le vendió a Reubén los trigos, pensando ambos que eran calidad inferior, y al final se dieron cuenta que le dio superior. Ahí, ¿quién fue el defraudado? El vendedor. Por lo tanto, el vendedor se puede retractar, puede causar la anulación de esa compra y venta. Tercer caso y tercera regla, y al mismo tiempo en este caso también es junto, cuarto caso y cuarta regla es: ¿qué pasa si le vendió trigos pensando que es calidad inferior y recibió inferior? O cuarto caso, le vendió superior pensando que es superior y recibió el comprador superior. En ese caso, ninguno de los dos se puede retractar. ¿Por qué? Porque lo que pensaron que se estaba vendiendo, eso fue lo que se recibió, ya sea que se pensó inferior y se dio inferior, o se pensó superior y se dio superior, y por lo tanto recae la compra y venta y no hay manera como anularla y retractarse de ella. Sigue diciendo la Mishnah: Shehamtit venimtzet levana, levana venimtzet shehamtit,
עצים של זית ונמצאו של שקמה ונמצאו של זית, יין ונמצא חומץ ונמצא יין, שניהם יכולים לחזור בהם. En esta tercera parte de la Mishnah nos dice, ¿qué pasa si una persona vendió trigo, ¿sí? A su compañero Shimon le vendió a Reuben trigo, pensando que era el trigo rojo, y al final era trigo blanco? O pensando blanco y al final le dio trigo rojo. O le vendió maderas, ¿sí? Pensaban de que era de olivo y al final eran de sicomoro. O sicomoro y al final eran de olivos. O le vendió vino, pensando que era vino y al final resultó vinagre. O vinagre y al final resultó vino. En este caso, ambos se pueden retractar. O sea, también si uno fue más defraudado porque recibió algo que vale menos, ambos se pueden retractar. ¿Por qué? También el vendedor, también el comprador. ¿Por qué? Porque aquí se vendió pensando algo y se recibió otra cosa, otra especie. A diferencia del caso anterior, que se vendió superior, inferior, superior, que es lo mismo, solo que diferentes calidades. Ahí nada más la parte defraudada puede retractarse. Pero aquí en estos casos, que se vendió trigo blanco y al final rojo, o rojo, blanco, sicomorro, olivo, sicomorro, vinagre, vino, vinagre, que son cosas diferentes, se consideran especies diferentes, por lo tanto, ambos se pueden retractar, ya que son nuevamente especies diferentes, y es mekachtaut por ambos lados. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Amar Rav Hasda, mahar lo shaveh hamesh beshesh, veukar ve'amad al shemoneh, minitana lokeach yachol lachzor bo velo mocher, mishum de'amar le ilu lo nitan lo ave matzit adarat bach, ashtado nitan matzit adarat bach, vetanatuna, mahar lo chitin yafot v'nintzeu raot lokeach yachol lachzor bo velo mocher. Rav Hasda nos dice la siguiente halajá. Escuchen bien. Sabemos que hay un concepto que se llama ona'a. ¿Qué es ona'a? Fraude monetario. ¿Qué es? Hay ciertos niveles de ona'a, ¿sí? Cuando es pajot mishtut. El fraude monetario es cuando uno vende algo en un precio mayor o menor, y si es mayor, pues defraudas al comprador, y si es menor, pues queda defraudado el vendedor, ¿sí? Entonces, si es menos de un sexto la diferencia, entonces ahí recae la venta. Si es un sexto, ¿sí? Hay mahloket. Y si es más de un sexto, es mekachtaut. Se puede anular la venta. O sea, hablemos cuando es más de un sexto, para no entrar en, que ese es el caso también de la Gemara aquí, ¿sí? La parte defraudada puede retractarse, y también el que está causando el fraude, según las opiniones. Pero bueno, hablemos cuando es más de un sexto. Viene Rav Hasda y nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona vende algo, una cosa, que en realidad vale 5 monedas y la vende en 6? O sea que el fraude fue por encima de un sexto, ¿sí? En este caso, ¿qué pasó? ¿Quién fue defraudado? ¿El comprador o el vendedor? El comprador. El vendedor vale 5, lo vendió a 6. El comprador fue defraudado, ¿sí? Entonces, ¿quién puede anularlo? ¿Quién puede anular esta venta? El comprador que fue defraudado. Ahorita, importante entre paréntesis, el comprador no puede anularla por toda la vida. Tiene un límite de tiempo que puede anularlo, que es el tiempo que le toma al comprador ir con el objeto que compró, donde una persona que conoce el tema y le pregunta cuánto cuesta, analizar, digamos que es 2 horas, por decir 5 horas, ¿sí? Averiguar cuánto es. Y si después ya no reclamó, ya no puede cancelarlo. Pero de todas maneras, dentro de ese tiempo, puede ¿quién? El defraudado, ¿quién es quién? En este caso, el comprador, anular la compra y venta. ¿Qué pasa si dentro de ese tiempo, que todavía podía el comprador, Reubén, cancelar la venta, se valoró el objeto? Y ahorita, en vez de 5, el valor real se valorizó. En vez de 5, ¿vale ahorita cuánto? 8. Entonces, ahorita el vendedor es el que quiere venir y ¿qué? Decir, dame mi objeto de vuelta, porque yo te lo vendí en 6 y te defraudé, entre comillas, pero ahorita en este tiempo, durante este lapso que tú te podías haber todavía retractado, se valorizó y ahorita vale 8. La pregunta es si puede ahorita retractarse ¿quién? El vendedor, ya que él ahorita es defraudado, porque vendió algo en 5, vendió algo en 6, ¿sí? Cuando vale 8. Dice Rav Hasda, en el momento de la compra y venta, ¿quién fue defraudado? En el momento de la compra y venta valía 5 y lo vendió en 6. El defraudado fue el comprador. Por lo tanto, el comprador puede retractarse y anular la venta y no el vendedor. ¿Por qué? Porque le puede decir, aquí hay un argumento,
Le puede decir el comprador al vendedor, no entiendo. Si no me hubieses defraudado a mí, cuesta 5, me lo hubieses vendido en 5, recae la venta de inmediato y no se puede retractar. Ahorita que me defraudaste, ¿vas a ganar tú, que tienes un tiempo de que en caso de que se valore, tú te vas a poder retractar? No puede ser. Por eso dice Rav Hasda, en este caso, el único que puede anular dentro de ese tiempo, ¿quién es? El defraudado, el comprador, y no el vendedor, a pesar que el vendedor después fue ciertamente, de cierta manera, defraudado. No puede. Así nos dice Rav Hasda en su primera halajá. Y no nada más nos dice eso, sino nos trae una prueba de nuestra Mishnah. ¿Qué vimos en nuestra Mishnah? Cuando una persona, Shimon, le vende a Reubén trigos, asumiendo y pensando, ambos están pensando que son buenas, que son ¿qué? Calidad superior. Y al final nos dimos cuenta, el comprador, Reubén lo recibió y se dio cuenta que es calidad inferior. ¿Qué dice la Mishnah? Cito, Lokeach yachol lachzor. El comprador se puede retractar. Mashma que solamente el comprador y no el vendedor. Y la Mishnah no nos dice si después se valorizó o no. Mashma que nos está hablando también en un caso que se valorizó. Aún así nos dice la Mishnah que lo único que se puede retractar, ¿quién es? El comprador y no el vendedor. Prueba a favor de Rav Hasda. Que vamos en el momento de la compra y venta. Esa es la primera alajá de Rav Hasda. Segunda alajá de Rav Hasda es en un caso al revés, pero la misma idea. Veamos Rav Hasda. Majarlo sheve shesh behamesh veuzlu veamdu al shalosh. Minitana mujer yachol lahazor bo velo lokeach. De amarle ilulo nitan lo avi matzitat adbach hasta matzitat adbach vetanatuna raot venimtzeu yafot mujer yachol lahazor bo velo lokeach. Segunda alajá de Rav Hasda es cuando una persona, por decir Shimon, le vende un objeto, le vende algo a Reubén, que vale 6, en el caso anterior valía 5, lo vendió en 6. Ahorita vale 6, la segunda alajá de Rav Hasda es, le vende a lo que en realidad vale 6 y se lo vende ¿en cuánto? En 5. ¿Sí? ¿Quién fue defraudado? El vendedor. Vale 6, lo vendió en 5. ¿Quién perdió? El vendedor. ¿Sí? Y por más de un sexto, por una moneda de diferencia, por más de un sexto literal. Entonces, por eso, el defraudado, que es el vendedor, podría venir y ¿qué? En este caso, el vendedor es el defraudado, podría venir y anular dicha compra y venta. Pero después, ¿qué pasó? Importante aclarar entre paréntesis, aquí el tiempo que tiene el vendedor no tiene un tiempo limitado para cancelarlo. El comprador tiene un tiempo limitado, ya que él tiene el objeto que compró, él puede ir a mostrárselo a una persona, pero el vendedor ya no lo tiene, entonces le damos un tiempo, mucho más tiempo, y más casi ilimitado. Pero bueno, el vendedor en este caso se puede retractar. Pero ¿qué pasa? Mientras viene la situación y se desvalorizó ese objeto que vendió. Otra vez, él lo vendió en 5 cuando en realidad valía 6, perdió. Pero ahorita se desvalorizó y ahorita en vez de que el valor sea 6, ahorita vale 3. Entonces viene el comprador y ¿sabes qué? Ahorita yo estoy siendo defraudado. Porque a pesar que me vendiste algo que valía 6 en 5 y ahí gané, pero después de 2 minutos ya ahorita vale 3. ¿Y yo pagué cuánto? 5. Yo fui defraudado, entonces yo me quiero retractar. ¿Puede retractarse o no puede retractarse el comprador? Dice Rav Hasda. ¿Quién fue el defraudado en el momento de la compra y venta? El vendedor. Entonces puede el vendedor retractarse y no el comprador. ¿Por qué? Porque el vendedor le puede decir, o sea, Shimon le puede decir a Reubén, si no me hubieses defraudado y te lo hubiese vendido ¿en qué? En 6, hubiese recaído de inmediato. O sea, si yo te lo hubiese vendido, si yo no hubiese sido defraudado, o sea, te lo hubiese vendido en 6 y me hubieses dado 6, o sea, vale 6 y me lo hubieses dado en 6, hubiese recaído de inmediato. Entonces, ahorita que fui defraudado, ¿voy a perder por si se desvalorizó? No, de ninguna manera. Por lo tanto, el único que puede anularse, aquí es ¿quién? El único que puede anular la compra y venta es el vendedor y no el comprador, a pesar que el comprador de cierta forma fue después también defraudado, ya que se desvalorizó el producto vendido. Y te voy a traer una prueba para esto, dice Rav Hasda, de nuestra Mishnah también. Nuestra Mishnah nos habla, caso de trigo, pero el caso al revés del anterior. Cuando vendió pensando que era calidad inferior, ¿sí? Y al final se dieron cuenta, compró y al final se dieron cuenta que es superior. Dice la Mishnah, ¿quién se puede retractar? ¿Quién puede? El vendedor, porque el vendedor fue defraudado. Y no el
Dice la Mishnah, a mujer o sea, el mujer, el vendedor, Shimon, y no el lokeach, no el comprador. Y la Mishnah no nos dice que esto aplica nada más cuando el trigo se mantuvo en el mismo valor o no. Entonces, mashma que también en un caso que el trigo se desvalorizó, aún así decimos que el único que puede retractarse, ¿quién es? El vendedor. Prueba a favor de Rav Hasda. Así nos dice Rav Hasda estas dos alajot. Mira, la Gemara pregunta lo siguiente. Maika mashmalan, matnitin hi. Y mi matnitin hava amina dilma de Rav Hasda tarvayu matzu adrebeu. Matnitin hainu ta'ama mishum dichtiv ra yomar hakone. Escuchen bien, Rapotay. Bien, la Gemara pregunta. Después de que Rav Hasda dijo sus dos alajot, ¿sí? Que dijo que vamos en el momento de la compra y venta. ¿Quién fue defraudado en ese momento? Ese es el único que puede retractarse, que puede retractar, anular la compra y venta. A pesar que después se valorizó o desvalorizó y la contraparte también fue de cierta manera defraudada, no vamos según eso. Y Rav Hasda, a cada alajá que dijo, trajo una prueba contundente. ¿De dónde? De nuestra Mishnah. O sea que nuestra Mishnah está escrito eso. ¿Cuál es el hidush de Rav Hasda? En nuestra Mishnah está escrito eso. Dice la Gemara, no. Si hubiese sido solo nuestra Mishnah, hubiese dicho que en los casos de Rav Hasda, ambos se podrían retractar. El que fue defraudado en el momento de la compra y venta y el que fue defraudado después por la valorización o desvalorización de lo vendido. Pero en nuestra Mishnah que vemos que cuando vendió trigo en calidad superior y después inferior o caso viceversa, solo el vendedor o el comprador, dependiendo del caso, puede cancelarlo independientemente si se valorizó o desvalorizó. En nuestra Mishnah es diferente. En nuestra Mishnah no hay un fraude de monetario. En nuestra Mishnah, ¿cuál es el caso? Te vendí trigo calidad superior y te di trigo calidad inferior. No es un fraude monetario, es un fraude de la venta, ¿sí? De la calidad, ¿sí? A diferencia del caso de Rav Hasda es, te vendí algo que vale 6 en 5 o 5 que vale 6, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Cuál sería la diferencia? Cuando uno compra, siempre el comprador, dice el pasuk en Mishle, ra yomar hakone. Siempre el comprador se va a quejar. Lo que recibió, lo que compró, siempre va a decir que ¿qué es malo, siempre está malo. Entonces, así es el pasuk. Entonces, si es así, esa es la razón de nuestra Mishnah. ¿Y por qué? Escuchen bien. En el caso que vendió pensando que es superior, Shimon, y al final Rubén dijo, no, pero pensé que era superior y me diste al final que inferior, ¿sí? ¿Quién se puede retractar seguro? El comprador, porque fue defraudado, porque pensó que iba a ser superior y le dieron inferior. Y después, ¿qué pasa si se valorizaron los trigos? Y ahorita también está siendo defraudado, está perdiendo también el vendedor, ¿sí? Pues nos dice la Mishnah que en ese caso, el único que se puede retractar es el ¿quién? El comprador, y no el vendedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque le puede decir el comprador al vendedor, no fue equivocamente esta compra y venta, porque al principio cuando compré los trigos, los compré pensando que son malos. ¿Por qué? Porque así normalmente el comprador dice siempre, yo marconé. Entonces tú no puede venir el vendedor y decir, ¿sabes qué? Como al final pensábamos que era superior y te di al final inferior, pues ahorita que se valorizaron, dámelos de vuelta. No, yo siempre pensé que eran malos, porque siempre, aunque me dé algo bueno, yo siempre pienso que es malo. Por eso el vendedor es el único que puede en este caso, por eso el comprador es el único en este caso que puede retractar, sino el otro. Igualmente en el segundo caso, en el caso que vendió en carácter de trigos inferior. Y después, ¿qué pasó? Y después recibió de calidad superior. ¿Quién fue el defraudado en este caso? Otra vez, vendió inferior y recibió Reubén bonitos. ¿Quién fue el defraudado? El vendedor, porque vendió pensando que eran malos, que era inferior, y al final le dio buenos. Entonces, él se puede retractar, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa? Y después viene, y el comprador no se puede retractar porque recibió mejor. Entonces dijimos que eso no, ¿sí? Y la Mishnah no dice nada más al vendedor. Y esto aplicaría también en un caso, que también así decimos de la Mishnah, también en un caso que después se desvalorizaron los trigos y aún así el comprador no va a poder retractarse, a pesar que él de cierta manera, ahorita que se desvalorizaron, él es el que está perdiendo, ¿sí? Aún así no puede. ¿Por qué? Porque también aquí le puede venir
el vendedor y decirle al comprador, no es mecactao, tú te quieres retractar ahorita porque se desvalorizaron y porque tú te equivocaste, porque me dijiste que no, yo te dije que eran malas. ¿Sabes por qué te dije que eran malas? Le dice el vendedor al comprador, porque tú siempre dices que siempre los compradores dicen que lo que yo vendo es malo. Entonces no es mecactao, y por eso en nuestra Mishnah hay una razón específica por la cual cada uno, en cada caso, o el vendedor o el comprador se puede retractar y el otro no se puede retractar, a pesar que al final fue de cierta manera también defraudado, perjudicado. Así hubiésemos explicado en la Mishnah, pero en el caso de Rav Hasda, que no es un tema de compra y venta inferior, menos o más, sino es, o sea, menos, más de calidad del producto, si no es más dinero o menos dinero, hubiésemos dicho, no, el defraudado, si el momento de la venta es el que es y después fue otro más, pues también ese puede aplicar, puede cancelar. Por eso viene Rav Hasda y nos enseña, no, también no solamente en calidad superior o inferior, sino también en temas de fraude monetario, de precio, 6 a 5, 5 a 6, también aplica que el único que se puede retractar fue el defraudado en el momento de la venta, de la compra y venta. Seguimos. Shehamtit venitzet levana vejule. Amar papá medicatani levana, shmamineha shimsha sumaktihi. Teida de kasam katzafrau panya, veha de lo kahazinan kuleyoma, neorin hu de lo bari. Mencionamos en la Mishnah, en la tercera parte de la Mishnah, cuando vendió el vendedor al comprador, le vendió algo y al final resultó siendo no algo de calidad inferior o superior, sino otra especie completamente, ¿sí? Y uno de los ejemplos que la Gemara, que la Mishnah trae, que ahí ambos se pueden retractar, el vendedor y el comprador. ¿Por qué? Porque te dije algo y se vendió otra especie. Y uno de los ejemplos, dice la Mishnah, cuando le vende Haitá, un grano de trigo, Shehamtit, que explicamos que es rojo, pero eso es lo que la Gemara va a explicar a continuación. Vendió un grano que es Shehamtit y al final recibió, o sea, hablaron de vender un grano Shehamtit y al final recibió un grano Levana blanco. Dice el papá, del hecho que está escrito que recibió blanco, significa que lo que vendió el otro, Shehamtit, es otro color, es color rojo, ¿sí? O sea, no puede ser blanco. Otra vez está escrito en la Mishnah dos especies, que vendió Shehamtit y el otro recibió blanco. Si recibió blanco, pues el primero, ¿qué otro tipo de grano hay de trigo? Rojo. Entonces Shehamtit seguro es rojo. ¿Y por qué se llama Shehamtit rojo? Porque Shehamtit viene de la palabra Shimsha, de sol. Dice la Gemara, vemos de aquí que el sol, el color real del sol, ¿qué color es? Rojo. ¿Sí? Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. En las mañanas y en las tardes, cuando amanece y cuando oscurece, ¿qué color se ve el cielo? ¿Qué color se ve el sol? Rojo, naranja. Entonces es color rojo. ¿Y por qué durante el día lo vemos amarillo? En la mitad del día o después de que amanece, antes de oscurecer, mucho antes de oscurecer, ¿por qué lo vemos amarillo? Por tanta luz que hay, la luz te aclara y te quita el color rojo. Pero en verdad, ¿qué color es? Rojo. Lo rojo naranja. Así dice Rav Papa. Bien, la Gemara pregunta sobre esto. Meiti veumar ehu amok minaor que mare jamá amoka minatzel. Vehatam lavanu. No, que mare jamá, que lo que mare jamá. Que mare jamá de amoka minatzel. Velo que mare jamá de hilo atam lavan vehaja adom. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rav Papa de la siguiente baraita. Está escrito en la baraita respecto a un nega llamado Baheret. Son diferentes tipos de tzarat, de lepras que hay, que le salen en el cuerpo de la persona. Uno de ellos es Baheret. Y respecto a ese nega Baheret, está escrito Umar Eu Amok Minaor. La apariencia de este nega, de esta lepra Baheret, es profundo, se ve profundo en la piel, se ve como profundo. ¿Cuál es la explicación? Dice la Gemara, la explicación es que es como la vista, es como la apariencia del sol en relación a la sombra. Cuando hay algo claro, ¿sí? Cuando hay sol y hay sombra alrededor, siempre el sol se ve más profundo que lo que está con sombra. Entonces también aquí se veía que Mar'e, Amok Minaor, se ve profundo este Bairet porque se ve como muy claro en la mitad y alrededor más oscuro, como la sol con la sombra. Dice la Gemara un segundo, como el sol, pero el sol me acabas de decir que es color roja naranja, ¿sí? Pero ese Baeret está escrito sobre ese nega Baeret, Veim Baeret Levanahi, o sea que ¿qué color es? Blanco. Responde la Gemara, no, cuando decimos que es como el sol que es clarito y por ende se ve más profundo, pero no como el sol en el color, o sea, como el sol en el estilo de claridad, pero no en el tipo de color. El tipo de color del Baeret es blanco y el tipo de color del sol es rojo. Y cuando decimos que es como el sol que es claro en la mitad y sombra alrededor. También el Baeret es así, por ende se ve
profundo. Pregunta la Gemara Ulemay de Salik Daatin Meikara Hay Kasam Katzafra Opania Betzafra de Jalfa Abebra de Ganaeden Ubepania de Jalfa Pitja de Guinom Veika de hambre Ipja. Dice la Gemara, pero lo que pensamos en la pregunta, cuando formulamos la pregunta en contra de Rapapá, pensamos que el sol es color ¿qué? Blanco, porque así lo comparamos con la lepra. Y respondimos no, que se compara la lepra respecto a la apariencia, pero no respecto al color en sí. Pero según pregunta la Gemara, según lo que pensamos que el sol es blanco, ¿cómo puede ser entonces que en el atardecer y en el amanecer lo vemos de color rojo? O sea, técnicamente, ¿cómo pensábamos algo así? Dice la Gemara, te voy a explicar. En verdad puede ser, según lo que pensábamos antes, podríamos decir que el sol es blanco. ¿Y por qué en el amanecer, en el atardecer lo ves rojo? Porque en la mañana sale del Mizraj del mundo, que es del este del mundo. Entonces pasa por la puerta del Gan Eden, las rosas del Gan Eden. ¿Qué color son las rosas? Rojo, por eso agarra ese toque de color. Y en las tardes pasa por el Ma'arav, que es que el oeste del mundo, Ma'arabosh el Olam, que es donde el Petach Shel Geinom, la puerta del Geinom, del infierno, que es fuego, que es rojo, por eso es que se vuelve rojo, así hubiésemos dicho. Hay una versión que es al revés, que en la mañana pasa del Mizraj, es del Geinom, ¿sí? Un segundo. Sí, en la mañana se ve rojo, ¿por qué? Porque está en el Mizraj, enfrente del Geinom, entonces alumbra enfrente del Geinom hacia allá. Y en la tarde pasa por el Ma'arav, porque está enfrente de las rosas, que es del Gan Eden. Sí, o sea, la pregunta es ¿qué causa el color rojo en la mañana y en la tarde? Si es lo mismo que está en ese lado o lo de enfrente que refleja, pero es la misma idea. Entonces, por eso podríamos haber dicho que el sol por eso pensamos al principio que el sol es blanco. Entonces, ¿cómo puede ser que la mañana y la tarde está rojo? Por el Geinam o por las rosas del Gan Eden. Seguimos. Ya en Benimtza Homet Shenehem Yeholim Lahazor Bahem. Leima Matritin Rebi Vi Velo Rabbanan. De Tanya ya en Behomet Min Echadu. Rebi Omer Shenem Minim. אפילו תימא רבנן, כאן לא פליגי רבנן לידי רבי אלא לעניין מעשר ותרומה, וכדי רבי לאה, ואמר רבי לאה, מנין לתורם מן הרעל לפי שתרומתו תרומה, שנאמר, ולא תישאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו. אם אינו קדוש, נשיאות חטא, למה? מכאן לתורם מן הרעל לפי שתרומתו תרומה, אבל עניין מכך וממכר, דכולי על מה איכא דניחא ליה בחמרה ולא ניחא ליה בחלה, ואיכא דניחא ליה בחלה ולא ניחא ליה בחמרה, no decimos así. La Gemara ahorita se enfoca en otro de los ejemplos que la Mishnah nos trajo en la última parte. Cuando uno compra y vende algo, vende una especie, vende algo y al final recibe el comprador otra especie, que ahí ambos se pueden retractar. Otro de los ejemplos es vino y vinagre. ¿Sí? Si vendió vino y al final recibió el comprador, Reubén, vinagre. O viceversa, vendió vinagre y al final recibió vino, nos dice la Mishnah, ambos se pueden retractar. Explicamos por qué ambos se pueden retractar, porque se consideran dos cosas diferentes, dos especies. Dice la Gemara, esto no está tan claro. Aparentemente esto que la Mishnah nos dice, que se considera vino y vinagre, dos especies diferentes, cuadra únicamente según la opinión de Rebbi y no como la opinión de Jajamim. ¿Dónde vemos esta discusión? En la Baraita. Respecto a teruma. Teruma es una de las cosas, terumot y masrot, una de las cosas, son ciertas cosas que hay que sacar de la cosecha, para sacar de la cosecha o del producto final, para darle al Cohen, al Leví. Si teruma 2%, más hacer 10%, más hacer Sheni otros segundos 10%, etc. ¿Qué pasa si una persona tiene vino y vinagre? Importante aclarar, ¿de dónde sale el vinagre? Del vino, ¿sí? O sea, son dos cosas aquí diferentes, pero sale de ahí. La pregunta es si uno puede sacar terumot y masrot de vino a vinagre o viceversa o no. Si Tanakama opina, es considerado una especie y por ende puede sacar terumá de una a la otra, no hay ningún problema. Rebbi dice, no. Son considerados que dos especies. Y en terumá no puede sacar de una especie a otra especie. Por lo tanto, la terumá no sirve. Entonces nuestra Mishnah que dice que considera vino y vinagre como dos especies, va como la opinión de Rebbi, no como la opinión de Tanakama, no como la opinión de Jajamim. Así la Gemara intenta decir. Sin embargo, dice la Gemara, no. Nuestra Mishnah puede cuadrar también según la opinión de Tanakama, también según la opinión de Jajamim. ¿Por qué? Todo lo que discute Jajamim con Rebbi es únicamente respecto a Trumot y Masrot. ¿Y por qué? Por lo que dice Rabbi Laa. ¿Qué dice Rabbi Laa? ¿Qué pasa una persona que en la misma especie, saca Terumot y Masrot de la misma especie, pero de malo a bueno, o de bueno a malo, o mejor dicho, de malo a bueno, ¿sí? Tiene puras manzanas. Y saca Terumot y Masrot, lo pertinente, los porcentajes necesarios, pero de las malas a las buenas. ¿Sirve o sirve? Sirve. ¿Dónde lo aprendemos? Está escrito respecto a Terumá en la Torah. Velot isu alav het ba'arimechem et chelbo mimenu.
No vas a pecar, no vas a tener un pecado si sacas el helbo, que es helbo, lo supremo, lo superior. Si sacas lo bueno para terumá, para mazot, no vas a tener pecado. Deducimos que ¿qué? Mashma, que si sacas de las malas, sí tienes un pecado. Pero un segundo, si no recae, cuando sacas de las malas, ¿por qué tienes un pecado? No recayó. Entonces seguro tenemos que decir que ¿qué? Que seguro, de aquí aprendemos que sí recae. Y por eso si sacas de lo malo a lo bueno, ya que recae, tienes un pecado. Dice la Gemara, entonces también así aplicaría, esa es la razón de que Jajamim dicen que puedes sacar teruma de vino, de vinagre a vino, porque es considerada la misma especie, y aunque es de malo a bueno, si lo hiciste, recae, pero tienes un pecado. Pero eso es respecto a teruma. Pero respecto a compra y venta, que es el tema de nuestra Mishnah, todo el mundo ve vino como vino y vinagre como vinagre, lo ven como cosas diferentes. Y si te vendo yo vino, ¿tú quieres recibir qué? Vino. Y si yo te vendo a ti vinagre, ¿qué quieres recibir tú? Vinagre. ¿Sí? Y por lo tanto, también Jajamim va a estar de acuerdo que es considerado que dos especies. Si no se hizo así, si no se hizo, si te dije vino y me diste y te di vinagre, si te dije vino y te di vinagre o vinagre y te di vino, ambos pueden cancelar, ambos se pueden retractar. Seguimos. Próxima Mishnah. La Mishnah a continuación nos habla ahorita de diferentes kinyanim, adquisiciones. ¿Qué causa una adquisición? Cuando hay una adquisición, ya se cerró, ya se adquirió, ya quedó la compra y venta realizada y no se puede uno echar para atrás, a menos que hubo fraude monetario como vimos antes. Pero cuando hay kinyan es lo que oficializa la compra y venta, lo que hace la adquisición. Como ya hemos visto anteriormente, en Daf Ain Vav Amud Bet mencionamos que metaltelín, ¿qué es metaltelín? Bienes, muebles, se pueden adquirir con ciertos tipos de adquisiciones, como meshijá. ¿Qué es meshijá? Cuando uno jala, atrae hacia él, ¿sí? Agba, cuando uno levanta, ¿sí? O kinyan hatzer. ¿Qué es kinyan hatzer? Brevemente lo menciono. Es cuando yo tengo un patio, yo voy a comprar, tengo una propiedad, no nada más un patio, también vamos a ver inclusive unos utensilios, vamos a ver en la Gemara más adelante, y el vendedor me pone el objeto que me está vendiendo dentro de mi propiedad. Entonces, el hecho que me está poniendo dentro de mi propiedad adquiere lo que pusieron sobre ella. ¿Sí? Kinyan hatzer, adquisición de patio, o sea, lo que está dentro del patio, dentro de la propiedad, que ha adquirido a favor del dueño de la propiedad o de él, el que está alquilando la propiedad, que también le pertenece. ¿Sí? Eso es metaltelín. Veamos la Mishnah. Hamoher perot la javero, mashach velo madad kana. Madad velo mashach lo kana. Y maya pikeach socheret mekoma. הלוקח פשתן מחברו, הרי זה לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום. ואם היה מחובר לקרקע ותלש כלשהו, קנה. Nos dice la Mishnah lo siguiente. Una persona que le venda a su compañero, una persona por decir Shimón, que le venda a su compañero por decir Reubén, frutas. Sí, frutas son metaltelín, son bienes muebles. Sí, son frutas, no es algo fijo en la tierra, es bienes muebles. Dice la Mishnah, si el comprador, o sea, Reubén, atrajo, hizo meshijá, o sea, atrajo, jaló las frutas, de inmediato adquirió esas frutas, a pesar que aún no midió las frutas, no contó a ver cuántas frutas le dieron. El hecho que ya hizo meshijá, ya lo adquirió. Sin embargo, si lo midió, si lo contó, y aún no ha hecho meshijá, o sea, el vendedor le mostró cuánto le está dando y le contó, mira, una manzana, dos manzanas, tres manzanas, ya se contó, pero aún el comprador, Reubén, no ha hecho meshijá, ahí no lo cana, no hay adquisición. Sigue diciendo la Mishnah, si el comprador es inteligente y quiere que recaiga la compra y venta de inmediato sin tener que hacer meshijá, puede alquilar el lugar en donde se encuentran esas frutas, ¿sí? Se lo alquila. Entonces, ahorita donde se encuentra, la propiedad donde se encuentra, esa fruta le pertenece ahorita ¿a quién? A Reubén el comprador. Entonces, si ya le pertenece a lo que está dentro, Kinyan Hatzer también queda adquirido. Otro tipo de adquisición que es Kinyan Hatzer, como mencionamos en la introducción de esta Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah, una persona que compra pishtán. ¿Qué es pishtán? Lino. El lino es algo pequeño, no pesa mucho, ¿sí? Entonces, normalmente uno no tiene que arrastrarlo, no tiene que jalarlo, no tiene que atraerlo, sino simplemente lo levanta. Entonces, la manera como adquirir pishtán es a través de ¿qué? Es a través de Agba, cuando lo levanta. Jalarlo no va a servir, porque normalmente meshijá sirve en una cosa que normalmente se atrae, se jala, se arrastra hacia ti. Pero aquí que normalmente uno levanta, pues tienes que hacer lo que normalmente la gente hace. Entonces, Kinyan Agba, levantar. Cuando levanta el comprador, adquiere. Y si el lino estaba todavía conectado
en la tierra, en el momento de la compra y venta, y vino el comprador y arrancó un poquito de lo que compró, no todo, solo un poquito, adquiere automáticamente ¿qué? Todo lo que compró. La razón de esto y en qué consiste, vamos a verlo más adelante en Daf Peizain Amud Aleph. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yohanan. Madad veiniach al gabe simta, kana. Amar Rabbi Zera Rabbi Yossi, Shema lo shama Rabbi, elo emodet letoch kupato. Amar le dami haime rabbanan, que de lo gamrein sheshmaata. Madad letoch kupato, mem Rabbai. Escuchen bien, Rapota. Enfoquémonos en el primer caso de nuestra Mishnah. Shimón le vendió a Reubén frutas. Y vino Reubén, ¿sí? El segundo caso en realidad espero. ¿Sí? Vino el vendedor y ya contó y midió enfrente de Reubén las frutas que estaban dando. O sea, contó una fruta, dos frutas, tres frutas, cuatro frutas, ya lo midió todo. Nos dice la Mishnah, aún Reubén no ha adquirido nada, sino hasta que haga meshija. Si no ha hecho meshija, no cana. ¿Sí? Viene Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si el vendedor midió, o sea, contó las frutas que le está dando? Le midió para mostrarle al comprador. Shimón le midió a Reubén las frutas y después dejó las frutas en la simtá. ¿Qué es simtá? Reshut Rabim es la calle principal. Simtá es el callejón, lo que está en los laterales. ¿Sí? Que normalmente en Reshut Rabim uno no puede usar Reshut Rabim para algo particular. Es de todo el mundo y todo el mundo está pasando, eso perjudica. Pero la simtá, el callejón, como está en los lados, uno sí lo puede usar para guardar algo de él, para guardar uno de uno mismo ahí por un tiempo. ¿Sí? Entonces repito, vino el vendedor, dice Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan, contó, midió las frutas que le está dando el vendedor y después el Shimón, el vendedor, le colocó a Reubén las frutas ¿en dónde? En una cinta. Dice Rabbi Yassi en nombre de Rabbi Yohanan, a pesar que Reubén no ha hecho aún que meshijá, adquiere. Porque se lo puso en la cinta para él. Y es un lugar que normalmente él, Reubén, guarda sus cosas, sí puede guardar sus cosas. Así dice aquí en Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan. Viene Rabbi Zera y le dice Rabasí, no. Todo esto, que cuando lo coloca en la siptá, cuando el Shimón lo coloca en la siptá para Reubén lo adquiere, no es cuando lo pone en la tierra de la siptá, en el piso de la siptá. Es cuando lo pone en un utensilio de Reubén que se encuentra en la siptá. Entonces, si Reubén tiene un utensilio, ¿sí?, en la siptá, y viene Shimón y se lo coloca en el utensilio que está en la siptá, ahí es que decimos que con él, porque ya que es utensilio de Reubén y está en la simtá, que es un lugar que puede guardar sus utensilios Reubén por un tiempo, ahí con él, pero si se lo pone directamente en la tierra, ¿cómo va a ser liklot? ¿Cómo va a ser kinyan? No hubo meshijá, no hubo nada. Así le dijo Rabbi Zera a Rabasí. ¿Y para qué? Rabasí le respondió. Parece este Talmid Jajam, o sea, Rabbi Zera, refiriéndose a Rabbi Zera, como una persona que nunca estudió Torah. ¿Por qué? Dice, mira, ¿tú crees que es necesario decir que cuando Shimón puso las frutas dentro del utensilio de Reubén, que Reubén lo adquiere? En ese caso, obvio que Reubén lo adquiere. Y no nada más en el caso de la simtá. También si el utensilio de Reubén no está nada más en la simtá, que es un lugar medio neutral y más a favor de Reubén, sino también si está el utensilio de Reubén en la propiedad del vendedor, no en la cinta, en la propiedad del vendedor. Aún así el vendedor se lo puede poner dentro del utensilio y ganar el utensilio que está dentro de la propiedad del vendedor. Entonces entonces ¿cuál es? Ahí no hay nejitush. Entonces seguro que cuando Rabbi Yohanan dijo lo que dijo, le dice Rabasí a Rabbi Zera, no es como tú estás diciendo que lo puso dentro del utensilio que está en la cinta, sino lo puso ¿en dónde? En la cinta, en el piso, directamente, y aún así con él. Así le respondió Rabasí a Rabbi Zera. La pregunta es si cuando Rabasí le dijo a Rabbi Zera, si Rabbi Zera aceptó este argumento o no. ¿Kibla mine o lo kibla mine? Dice la Gemara Tashema. De Amar Rabbi Yanai Amar Rabbi. Hatera shutafim konim ze mize mailab al gabe karka. Lo, letoch kupato. Achanai mistabla de Amar Rabbi Yaakov Amar Rabbi Yohanan madad veiniach al gabe simta lo kara. Kashen nadad dir elav shmine kan bemoder letoch kupato. Kan bemoder al gabe karka. Shmamina. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba que Rabbi Zera sí aceptó el argumento de Rabbi Yassi. Que adquiere también ¿en dónde? No solamente en el utensilio que está en la cinta, sino también
En la simta directamente, en el piso. Directamente prefiero en el piso de la simta. ¿Cuál es mi prueba? Rabbi Yanai dijo en nombre de Rebi lo siguiente. Un patio de 2 socios. ¿Sí? De Reubén y Shimón. Dice Rabbi Yanai en nombre de Rebi, pueden adquirir lo que compran entre ellos. A Reubén le compra algo a Shimón o viceversa, Shimón a Reubén lo pueden adquirir colocándolo ¿en dónde? En ese patio de los socios. Dice la Gemara aparentemente ¿dónde? En el patio de los socios ¿en dónde? En la tierra. O sea, directamente en el piso de los socios. Dice la Gemara, vemos que una tierra, un campo que es de sociedad, ¿sí? Aún así decimos que ya que puede usarlo, Reubén, pues él puede adquirir ahí. Shimón, pues puede adquirir ahí, igualmente en una simta. Ya que es como sociedad, es público, pero es como sociedad de la gente que vive en ese callejón, pues puede sin problema adquirir a través de que lo coloquen algo ahí, a través de quien al hacer, directamente, que lo haga directamente. Prueba prueba a favor de Rabbi Asi. Entonces tenemos que decir que Rabbi Zera también aceptó lo que dijo Rabbi Asi. Dice, no, pero ¿quién te dijo que eso es que a eso se refiere Rabbi Yanai y Rabbi Asi cuando hay 2 socios de un patio? Puede ser que 2 socios de un patio, uno puede comprar del otro cuando lo colocan en el patio, pero ¿qué? Cuando hay un utensilio, una cesta que tiene Shimón ahí, o Reubén, y le colocan dentro, ahí Rubén en la cesta de Reubén, o Shimón en la cesta de Shimón, adquiere lo que adquiere. Y te voy a dar una prueba que así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque por otro lado, Rabbi Jacob, en nombre de Rabbi Yohanan, dice que si midió, escuchen bien, si el vendedor le midió y le colocó las frutas en la simta al comprador, no adquiere. Dice una contradicción con el mismo Rabbi Yohanan. Aquí Rabbi Jacob dice en nombre de Rabbi Yohanan, el mismo de antes Rabbi Asi en nombre de Rabbi Yohanan. Pero ahorita Rabbi Jacob en nombre de Rabbi Yohanan dice que si lo contó el vendedor y lo colocó en la simta, no lo adquiere. Y antes mencionamos que Rabbi Asi en nombre de Rabbi Yohanan dice que si se lo contó el vendedor, Shimón, y se lo colocó en la simta, sí lo adquiere. Contradicción, Rabbi Yohanan. Ambos dicen lo mismo en nombre de Rabbi Yohanan, está contradiciendo. Tenemos que decir, no, lo que dijo Rabbi Asi en nombre de Rabbi Yohanan, que sí lo adquiere, está hablando dentro de la cesta, en la simta. Y lo que dijo Rabbi Jacob, que no lo adquiere, está hablando en la tierra directamente. Entonces, no nada más que no tenemos prueba a favor de Rabbi Asi, sino ahorita nos salió que una prueba en contra. Entonces, dice la Gemara, vemos aquí que efectivamente Rabbi Zera tenía razón en su pregunta y definitivamente no aceptó el argumento de Rabbi Asi, y por lo tanto todo lo que el vendedor, Shimón, puede contar y colocar en la simta y adquirir es únicamente cuando es en la simta, y encima de la simta hay un utensilio de el comprador de Reubén. La Gemara trae otra prueba. Otra prueba que cuando es sobre la tierra no sirve, sino tiene que haber una cesta del comprador de Reubén para poder adquirirlo. Y que esa cesta esté en la simta. Tashema, madat velo mashach lo kana, maila besimta, lo bershut rabim, yachi hay marrei shamashach lo madat kana, meshicha bershut rabim mikania, ve'rava damret alba, y mesira kona bershut rabim, ubechatze shena sheshenem, meshicha kona besimta, ubechatze sheshenem, ve'agba kona bechol makom. Mai mashach nami de katani, ברשות הרבים לסמטה. יחי עם הסייפה, אם היה פיקח סוחר את מקומם ברשות הרבים ממה נגר? אחי כמר, ואם ברשות בעלים היא, אם היה פיקח סוחר את מקומם. La Gemara te da otra prueba. Y ahorita es otra prueba a la última conclusión que tuvimos. Que cuando lo pones en la simta directamente, si no hay cesta, no la adquiere Reubén. El vendedor se lo puso allá. Todos estamos hablando cuando el vendedor se lo puso al comprador. Importante aclarar, porque si el comprador mismo lo puso, ya lo jaló, ya lo agarró, ya lo movió, ya lo levantó y está todo ya. ¿Sí? ¿Dónde es esta prueba? De nuestra Mishnah. Vimos en la Mishnah, Madat velo mashach lo kana. Si el vendedor contó las frutas, ¿sí? Y el comprador, Reubén, no hizo meshijá de las frutas, lo kana. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso aquí? Aparentemente, cuando lo contó, ¿en dónde? ¿Y dónde lo puso? Simta. En la simta, en el callejón. Y aún así está escrito en esa Mishnah que lo cana otra vez. Madad velo mashach, lo cana. ¿Dónde lo puso? En el utensilio no puede ser, porque si no en el utensilio seguro lo compró. La Mishnah dice que lo cana. Entonces, ¿dónde lo puso? En la simta. En el callejón, ¿y dónde? Directamente en el piso, porque si es en la cesta, seguro que cana. Eso no hay duda. ¿Sí? Entonces, seguro dónde lo puso, en el piso. Y está escrito que lo cana. Es prueba de que efectivamente directamente en el piso no adquiere Reubén, no hay todavía adquisición de parte de Reubén. Dice, no. Cuando dice que lo contó y no lo contó Shimón y Reubén aún no ha hecho Meshijá, pero ya se lo dio en un lugar, se lo puso en un lugar, ¿qué lugar es? No Simtá, no el callejón, Reshut Rabim. Por eso no cana, que es público, por eso no cana. Dice, un segundo, pero si es así no entiendo la primera parte de la Mishnah. La parte anterior de la Mishnah nos dice, Mashach velo madat kana, que se hizo Meshijá y no contó, ¿sí? Ahí sí hay quinán, porque hizo Meshijá. Pero un segundo, Meshijá en Reshut Rabim no sirve.
¿Sí? Como dice Abaye y Raba. Ambos dicen mesirá, que es cuando uno le pasa al compañero, ¿sí? El animal, pero no se lo pasa, le pasa la campana del animal o la soga de los barcos, etc. ¿Sí? Eso sí sirve en Reshut Harabim. Igualmente sirve en un patio que no le pertenece a ambos. Pero Meshijá sirve únicamente en una simtá, o sea que el comprador, Reuben, jale, atraiga en una simtá, o en un patio que le pertenezca a los dos. Ahí sirve Meshijá. Y Akba sirve en cualquier lugar. Pero vemos claramente que Meshijá sirve únicamente en simtá y en un patio que es de los dos. Pero no sirve en Reshut Harabim. Entonces tú me acabas de responder que cuando dice la Mishnah Madad velo Mashach, cuando no hizo Meshijá, que dice que lo Kana está hablando que cuando se lo puso en Reshut Harabim, la segunda parte que dice que sí hizo Meshijá, que sí con él, en Reshut Harabim no puede ser. Si en Reshut Harabim no sirve. Dice, no. Cuando dice la Mishnah en la primera parte, que Mashach velo Madad, que cuando hizo Meshijá, aunque no hubo medida, no midió, no contó, con él, está hablando cuando hizo Meshijá en Reshut Harabim, pero lo jaló y lo atrajo ¿hacia dónde? Hacia Simtá. O sea, estamos hablando de Reshut Harabim. ¿Lo puso en dónde? Lo puso en Reshut Harabim. Y por eso, cuando no hizo Meshijá todavía, no adquiere nada de Reuben, porque es en Reshut Harabim. Pero ¿por qué me dice cuando hizo Meshijá sirve? Si Meshijá en Reshut Harabim no sirve, sí, Meshijá, si lo mueves en Reshut Harabim no sirve. Estamos hablando cuando está en Reshut Harabim y lo jalaste hacia Simtá, el callejón. Que el callejón ya es un lugar más privado, más hacia el lado. Ahí sí sirve la Meshijá. Dice, todavía no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque si nuestra Mishnah está hablando en Reshut Harabim, no entiendo la última parte de la Mishnah. O sea, no la última, la próxima parte de la Mishnah. ¿Qué dice la próxima parte de la Mishnah? Que si el comprador es piqueaj, ¿sí? Que alquile el lugar en donde están las frutas y así le pertenece ahorita el lugar de manera alquilado y puede adquirirlo a través de Kiran Hatzer, lo que se encuentra sobre él, o sea, las frutas. Pero si es Reshut Harabim, ¿cómo va a alquilar el lugar? ¿A quién le va a alquilar el lugar? Dice la Gemara, no. Podemos decir que los casos anteriores de Reshut Harabim, como explicamos, y esta parte se refiere a la Mishnah a decir que hasta ahorita estamos hablando cuando estaba en Reshut Harabim, pero si las frutas están en casa del dueño, en casa de Shimón, ahí nos da una solución adicional a la Mishnah, en un caso especial que las frutas no están en Reshut Harabim, sino en donde, en la casa del dueño, si quieres adquirirlos de inmediato, sin hacer ninguna adquisición, ninguna acción, pues simplemente alquila el lugar en donde se encuentran, y ahí sí se lo está alquilando a quién, al dueño. Ahí sí sirve el alquiler y por ende puedes adquirir las frutas. O sea que este caso no está hablando en Reshut Harabim, sino está hablando en Reshut Yahid, cuando es del dueño, que ahí sí se lo puedes alquilar y así sí puedes adquirir las frutas. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.